Estamos en Radio La Pizarra, esta es la música ecuatoriana porque nos vamos a Ecuador, que tenemos elecciones presidenciales, la primera vuelta el 9 de febrero y la segunda, en el caso de que haya, el 13 de abril. Es un año cargado para la política ecuatoriana, una política que preocupa bastante por varios motivos. Y me dicen por la cucaracha, esto está chequeado, que Alfredo Serrano Mancilla se va a hacer presente en su propio programa. No abandonó el chiringuito, va a estar acá con nosotros y nos va a decir, nos va a plantear algunas cosas importantes sobre Ecuador y también sobre el futuro de Radio La Pizarra. Yo tengo miedo, me voy a ir en este momento, pero igualmente quédense escuchando porque Alfredo tiene cosas muy, muy importantes para decir y un análisis sobre Ecuador que realmente vale la pena. Estoy, no se crean que huí. No tengo ganas de, de escapar a ninguna parte. Solo que me he tomado unos días de vacaciones pizarreras. Sigo estando activo. Ya habrán visto que en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC Data, estamos sin parar porque no hay otra opción que esa. No queda otra que arrancar el año 2025 con análisis. Viene un año latinoamericano intenso en lo electoral y en lo político, con muchos frentes, y hay que estar, solo que estos días me los voy a tomar con cierta distancia relativa de la pizarra, pero igualmente no sé si la palabra es confío, creo que no, pero lo hacen muy bien los chicos y las chicas, el resto del equipo, así que le mando un abrazo gigante, un beso gigante a todo el equipo, a Bahía Luna, a Flavia Fiorio, a Crismar Lujano, a Gabriela Montaño y a Leandro Álvarez, además del equipo como siempre, de sonido, a Fer, a Iván, a todo el equipo. No me responsabilizo de nada de lo que estén diciendo, absolutamente de nada. Es más, puede ser que sea, en algún momento me atreva incluso a llevarles la contra. No, están haciéndolo fantástico. La verdad que disfruten con ellos que analizan todo con mucho rigor y con mucho humor, que de hecho es una mezcla muy virtuosa. Y tenía ganas de aparecer por acá, además de saludar a toda la audiencia pizarrera, que las extraño, me lo sigo encontrando en algunos rincones de la Argentina. De hecho, ahora estaba caminando por la plaza principal de Capilla del Señor en Exaltación de la Cruz y me encontré a un señor y ahí me saludó de nuestra audiencia pizarrera. Y se agradece mucho porque, como siempre decimos, no habría posibilidad de hacer radio si no es con oyentes al otro lado. Es imposible. Así que le damos las gracias a todo el mundo. Este año vamos a seguir haciendo radio, mucha pizarra por delante. Van a venir muchas sorpresas, algunas sorpresas que en el primer programa ni siquiera vas a ver el equipo, así que vayan preparándose. Vamos a tener un cierre diferente, solo voy a decir eso. Solo una pista, vamos a tener un cierre diferente. El resto sí, el inicio seguirán siendo preguntas que tiemblan, habrá mucho análisis, mucho de todo, habrá mucha Bolivia, mucha Argentina, mucha Colombia, mucho México, mucho Estados Unidos, muchas cosas de Europa, muchas cosas que pasan en el mundo y que a veces pasan inadvertidas y que podrían ser cosas que pasan en la esquina de nuestro barrio o en la política nacional de cada país. Especialmente tenía ganas de aparecer por acá para también compartir un poco un análisis sobre lo que viene ocurriendo en el Ecuador. Y ahora sí, ahora ya estamos en el tramo final, estamos en lo que oficialmente ya se inauguró, que es el proceso de campaña electoral. En Ecuador, recuerden que sí, que vamos a tener elecciones allá a la vuelta de la esquina, el 9 de febrero, y se caldea el ambiente electoral. ¿Cuáles serían las tesis políticas que yo creo que son fundamentales de tener muy claras para luego poder explicar o analizar su correlato electoral, ¿no? Los números electorales no se explican sin análisis político, lo venimos repitiendo constantemente en la pizarra. Y creemos que hay, en términos tectónicos, en el Ecuador hay una identidad política que sigue siendo la mayoritaria, que es el correísmo, con la Revolución Ciudadana, con Correa, que yo creo que siempre a lo largo de este periplo en el cual no ha estado gobernando a nivel de presidencia, aunque sí han tenido protagonismo en algunas prefecturas y en algunas alcaldías relevantes, hoy en día gobierna
desde la prefectura de Pichincha con Paola Pavón, hasta la de Manabí con Leonardo Orlando, hasta Guayas con Marcela Guiñaga y alcaldías fundamentales como la de Quito con Pavel Muñoz, nada más y nada menos. Pero es cierto que desde la salida de Rafael Correa, con la traición primero de Lenín Moreno y posteriormente con el gobierno de Lasso y con la continuidad de Noboa, pues ya son 6 años de no tener la responsabilidad presidencial. Y en este periplo la identidad correísta no ha salido eliminada, a pesar de los intentos permanentes y constantes de persecución judicial y de medios de comunicación, que son una orquesta sinfónica para que a veces se equivocan en creer que toda esta persecución, que dicho claramente jode, fastidia y tranca, pero no consigue un objetivo final, que es la eliminación de una identidad política que está en el imaginario de los ecuatorianos y ecuatorianas por muchas razones. Sigue siendo la principal identidad política y sin hacer encuestas, que también lo avalan todas las que voy revisando día a día, hoy mirando hacia atrás con datos electorales, en el 21 y en el 23 fue la fuerza más votada en primera vuelta, entre un 32 y 33%. Si lo dijéramos de manera poco cuantitativa, diríamos que, o poco precisa, es que hay un tercio aprox que siempre se siente identificado con las banderas del correísmo y vota en primera vuelta. Y luego creo que ahí alrededor de eso pues hay una parte de la población que nunca participa en las elecciones, es un 20% que nunca participa en las elecciones. Históricamente en el Ecuador, que es voto obligatorio, la participación gira entre el 80 y el 81% entre primera y segunda vuelta constantemente en los últimos años. Este 20% es como no está presente en las elecciones, y del resto pues hay una cuota que es anticorreísta, que yo me atrevo a decir que es una suerte de un 20-25% que es odio puro. Quizás su principal bandera es el odio hacia la otra identidad política. Y luego hay un sector de la población que yo creo que a veces se confunde diciendo que es un voto blando, es el centro, es un sector moderado o indeciso. Yo creo que no es nada de eso, sino es un sector de la población que tiene criterios, no comulgan con el correísmo como identidad política, pero a día de hoy, y no solo a día de hoy, sino en las elecciones del 21 y del 23, en segunda vuelta, se volcaron a avalar y apoyar y a votar por la Revolución Ciudadana, fuera Andrés Arauz en el 21 o Luisa en el 23, Luisa González. Por lo tanto, estamos hablando de que hay, si miramos con números ahí sí hiperprecisos, entre 1,2 y 1,6 millones de votantes que no votan en primera vuelta al correísmo, pero sí lo hacen en segunda. Por lo tanto, no son tan hostiles al correísmo, quizá no es su primera opción, pero sí su segunda opción. O dicho de otro modo, prefieren votar al correísmo en segunda vuelta que no la venida de gobiernos neoliberales de derecha, representado por quien fuere, en su momento Lasso, en su siguiente momento Noboa. Es un voto importante, y este es un voto con criterio político, no es un voto blando, no es un voto boludo, no es un voto de centro, no es un voto moderado. Es un voto que discute de política, quizá desde otro punto de vista. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta, y que tiene afinidad ideológica y programática con el correísmo. Y lo que es importante, después del paso de 6 años, y esto es probablemente la mayor diferencia de estas elecciones del 2025 respecto a la del 21 y respecto a la del 23, y es que va pasando cada vez más tiempo, y esto significa que cada vez la población sufre más las malas políticas, la mala praxis de los gobiernos actuales. Al principio uno dice, bueno, son los primeros momentos, pero ya va pasando año tras año y se acumula el nivel de tragedias que sufre la mayoría de la población ecuatoriana. En este último periplo, de todo lo mal que se venía haciendo durante Lenin y Lasso, Noboa le añadió otra capa más de tragedia, que es dejar a la población ecuatoriana sin luz. Nada más y nada menos, algo tan cotidiano como poder prender el interruptor y tener luz, ya sea de una casa o de una empresa, de un comercio. En el Ecuador, en los últimos años, perfectamente saben, porque lo han sufrido semana tras semana, día tras día, hora tras hora, no un momento puntual, sino cotidianamente, precisamente que se han quedado sin luz gracias a la inutilidad de Noboa. Estas sucesivas capas que se acumulan de ineficiencia y de padecimiento de la sociedad ecuatoriana va haciendo
que a medida que se acumulan y pasa el tiempo, el recuerdo de que con el periodo de gobierno de Rafael Correa se vivía mejor, hoy en día es capital político importante que va a tener seguramente una incidencia en lo electoral a favor del correísmo. No es un dato menor. Pepe Mújica o Álvaro García Linera siempre hablan de la teoría del péndulo, y para que haya un péndulo que cambie de orilla en términos electorales se requiere a veces tiempo. Bueno, ya son 6 años, y son 6 años, insistimos, con mucho padecimiento acumulado por ineficiencia, por inutilidad, por incompetencia de los gobiernos, en este caso actualmente de Daniel Noboa, que no solo no arregló la inseguridad, sino la agravó, y no solo no arregló otros problemas económicos y sociales, sino que le añadió el que no hubiera luz. Esto hace que haya ahí, yo creo que una disputa importantísima en este último tramo de 1,5 millones de electores ecuatorianos que van a ser cruciales para ver si anticipan el voto al correísmo en primera vuelta o se esperan otra vez a segunda vuelta. ¿De qué depende? Del tipo de campaña que haga Luisa González y Diego Borja, los candidatos del correísmo, cómo sintonicen, evoquen, interpelen a este electorado, que no es, repetimos, un voto blando, un voto moderado, sino es un voto con criterio propio, pero que tiene un criterio diferente, quizás no es tan vieja usanza partidaria, porque no se identifican con un partido, pero eso no significa que no estén politizados. Depende cómo se le hable, y luego depende también de cómo actúen el resto de actores políticos que se presentan a las elecciones, que hasta ahora siempre habían obtenido o habían granjeado voto en este electorado no de derechas, más progresista en muchos aspectos, ambientalistas, en aspectos sociales. Depende cómo estos otros candidatos sintonicen o reclamen ese voto o logren tener la confianza, pues de eso dependerá. Esa disputa por ese 1,5 millones, 2 millones de votos va a ser crucial para saber si el correísmo estará por encima de 40 puntos o se quedará en ese piso histórico, que ya es bastante, pero que no le permite la victoria en primera vuelta y tendrá que ir a la segunda. Y hablar de la segunda a día de hoy es ciencia ficción. Y en el otro lado está Noboa, que a pesar de su incapacidad, inutilidad, ineficiencia y de empezar a hacer atrocidades en materia judicial, como eliminar al candidato que era rival para él a Topic, o no permitir que se cumpla el mandato constitucional de que la vicepresidenta electa sea la sucesora de él en este periodo donde él tiene que pedir permiso, o tiene que decirle me tengo que retirar de ser presidente porque soy candidato. A pesar de todo eso, a pesar de dejar sin luz, a pesar de empeorar todos los cuadros microeconómico y macroeconómico, todavía tiene una intención de voto relativamente alta, fundamentalmente porque no hay un rival que le quite voto. Es decir, tendría más votos que imagen o apoyo real, o que evaluación positiva de su gestión. Y todo eso dependerá de si aparecen en el otro lado, en esa orilla ideológica, rivales que le arrebaten voto. Todavía es prematuro, es cierto que ninguno de los candidatos electorales, candidatos que son, no sé, de Cucalón, Cronfle y algunos otros de la derecha ecuatoriana, por ahora están muy bajos en intención de voto, pero es muy pronto. ¿Por qué? Porque en el Ecuador históricamente hay un porcentaje también de la población que, más que indecisos, es que todavía no está pensando en las elecciones. No se podría hablar de indecisión, se tendría que hablar de un grupo de personas que espera un poquito a última hora para decidir. No es que esté indeciso, no es que esté pensando, es que no está ni siquiera no pensando en qué elige. Y esto se mueve siempre en las últimas semanas. Por eso ha habido candidatos de última hora en el Ecuador que llegaron incluso a colarse en segunda vuelta. Yo creo que ahí vamos a ver lo que ocurre en estas próximas semanas, que habrá que estar muy atento a estos candidatos que puedan colarse y sean rivales, rivalicen el voto con Noboa y Noboa vaya perdiendo voto a favor de ellos. Y entonces Noboa pase de tener los 30 puntos que hoy en día dicen todas sus encuestas, 30, 33 puntos, y pase a estar por debajo de 25, y eso le permitiría al correísmo posibilidades de ganar en primera vuelta. Sin embargo, todavía es muy prematuro porque va a pasar campaña, van a haber debates presidenciales y van a pasar muchas cosas, y ya se la iremos contando y analizando aquí en la pizarra. Bueno, tenía ganas de compartir este ratito con vosotros y vosotras para aproximarnos a algo que nos ocupa, que es lo que vaya a pasar en las campañas presidenciales en el Ecuador. Besos.